Radio Red Bogotá, 970 AM, HJCI. Atrapa lo que vale la pena. RCN, nuestra radio. La entrevista llega a la red. Mi invitado a esta hora es el doctor Jesús Neira Quintero. Él es abogado de la Universidad La Gran Colombia, se ha especializado en Derecho Agrario, ha sido asesor de la Defensoría Nacional del Pueblo, notario 28 de Bogotá, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Comisión Nacional de Televisión, jefe de la División de Documentación de la Procuraduría General de la Nación, y ha escrito un libro que es la razón y el motivo y la razón de esta entrevista, que se llama El Buen Servidor Público. Resulta que estamos, yo creo, doctor Neira, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en nuestro programa Caiga en la Red. Gracias por su tiempo, muy amable. Con mucho gusto. A ver, doctor, yo creo que estamos muy lejos de tener un buen servidor público. En el caso, por ejemplo, de los servidores públicos, hay momentos en que siente uno ira e intenso dolor cuando va a una oficina y la atención es mala, la información es incorrecta, empieza uno a correr de oficina para un lado, de un lado para esta oficina, de esta lo mandan para la otra, para el otro, y entonces uno dice, bueno, ¿qué son los servidores públicos? ¿Por qué la actitud de estas personas frente a una persona que necesita información y necesita solucionar un problema y no lo puede solucionar porque cada vez se le complica más? En la medida en que pase de oficina en oficina, la información está total y absolutamente deformada. ¿Por qué el servidor público es tan mediocre en Colombia? Qué pena. A ver, el motivo, Amparo, es porque hay ausencia de actitud. Ajá. El que crece en la actitud con C, crece en la actitud con P. De manera, pues, que yo pienso que la esencia del servidor público es saber servir. Porque una cosa es servir y otra cosa es saber servir. El sentido del servicio, ¿en qué consiste? Estar consciente que uno debe tener un compromiso ante la sociedad, ya sea un servidor público o servidor privado. Ajá. Cuando uno como usuario o como ciudadano va a solicitar los servicios del Estado, el servidor público tiene que ser recíproco a las peticiones del ciudadano. El motivo por el cual yo escribí este libro, El Buen Servidor Público, lo fundamento por lo siguiente. Yo me he desempeñado como procurador en una región del país. Sí. Y 4 campesinos caminan por más de 3 horas un día viernes y en puente para solicitar los servicios del Estado. Cuando faltan 5 minutos para las 6 de la tarde, llegan los campesinos a solicitar los servicios del Estado. Ajá. Dice la niña que está atendiendo en esta institución: ya no atendemos más, cuando faltaban 5 para las 6 de la tarde. O sea, todavía había 5 minutos en los cuales hubiera podido ser atendido a los campesinos. Sí, sí. Entonces Goleman habla precisamente sobre eso, el salario emocional. La persona que está comprometida con la institución, claro, con su ciudadano interior, no hubiera actuado de tal manera. Aquí, ¿qué se está lesionando? Se está lesionando la condición humana. Claro. Aquí nosotros no tenemos que mirar si es el abogado, el ingeniero, etcétera, etcétera. Aquí es la persona humana. Como estamos ausentes de actitud, esto permite que el servidor público, como decía al principio, no sea recíproco a las expectativas del ciudadano. Uno llega a una oficina, por ejemplo, sobre todo esas oficinas donde le entregan a uno papeles, donde le entregan a uno, yo no sé, la declaración de renta, donde le entregan a uno cualquier papel, cualquier documento, uno va a pedir. ¿Cómo le parece a usted el pago de servicios? Cuando uno va a las oficinas de pago de servicios, eso es una cosa espantosa. Encuentra a la niña que está en el mostrador limándose las uñas, hablando por teléfono, conversando con la niña de la ventanilla de al lado. De pronto se para y se va y vuelve y regresa al cabo de un rato y entonces lo atiende. No lo voltean a mirar a uno. No, lo que usted dice, no existe la actitud. Y entonces uno dice, pero a esos señores les están pagando una plata con dinero de mi bolsillo. Así es. Porque es que a través de mis impuestos es que a ellos les pagan. Entonces yo llego a una oficina y cuando les da la gana lo atienden a uno. Están haciendo cosas debajo del mostrador, o sea, uno no alcanza a mirar qué es lo que están haciendo. Y están haciendo cosas y lo atienden a uno después de 4, 5, 6, 8 minutos que para uno son vitales. No hay sentido de compromiso. No hay sentido de compromiso. Y cuando no hay sentido de compromiso, estamos aislados de esa expresión que se llama sentido del servicio. Yo tengo que ser consciente que si yo tengo sentido de servicio, ¿estoy para qué? Y discúlpeme la repetición, para servir.
pero para saber servir. Claro, para saber servir y saber servir de manera correcta, y decente, de manera que tenga alguna lógica. Pero mi pregunta es, ¿estamos preparando? Porque tampoco le podemos echar toda la culpa tampoco a los servidores públicos, porque hay gente muy buena y hay gente que es muy capaz y hay gente que es muy colaboradora y hay gente que le dice a uno, venga, yo le ayudo, y lo ven a uno tan angustiado que le dicen a uno, venga, yo le ayudo. Mi pregunta es, ¿estamos preparando al servidor público para que atienda a las personas que necesitan de ellos? Yo creo que no. Pues yo me atrevería a decir que no. Pues no sé usted qué opina. Bueno, a ver, este último libro, que es la 3ª edición, fue editado por la Procuraduría General de la Nación. Ajá. Y precisamente ellos toman como guía este libro para ser un buen servidor público. Guía de un estudio para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación. Ajá. La Escuela Superior de Administración Pública también, inclusive fue la 1ª edición. Pero cuando hacemos referencia a esto, que para allá, que para acá, que venga mañana, que venga pasado mañana, ¿esto a qué se debe? Esto se debe, como dice en principio Amparo, a algo muy importante: falta crecer en valores. Ajá. Cuando yo no crezco en valores, es imposible que yo pueda cumplir con las expectativas. ¿Por qué? Por decir algo, nosotros hablamos de los organismos de control. Existen los diferentes organismos de control. Tenemos la ley 734, que tiene que ver con el aspecto disciplinario. Ajá. Tenemos que ver la ley 42 del 93, que tiene que ver con el aspecto fiscal, sí, etcétera, etcétera. Independiente de los elementos del Estado para ser un buen servidor público en los organismos de control. Sí. Hago referencia a los organismos de control por lo siguiente, porque fue editado por la Procuraduría. Independiente de esto, todos somos servidores públicos, ya sea los que trabajen con los organismos de control o los que trabajen con la rama ejecutiva. Ajá. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es lo siguiente: la presencia de la humildad, el saber manejar su condición de servidor público. Poco de eso encuentro yo en una buena parte de los funcionarios públicos. Humildad es lo que no tienen exactamente, y es esa prepotencia y es ese maltrato con el público, que lo ven a uno como si fuera un pobre cretino que vaya desinformado a pedir información, y entonces uno se siente como un idiota. Así es. Así de sencillo. Perdóneme la expresión que estoy utilizando, pero sí, es la verdad. Yo creo que a todos nos ha pasado y todos hemos pasado por ahí, ¿o no? Hay ausencia de humildad. Y usted me decía algo ahorita muy importante. La idea acá no es estigmatizar al servidor público. Son algunos. Algunos sí, pero algunos muchos. Algunos muchos. Y como dice el Dalai Lama, hay gente más buena que mala. Sí, por supuesto que sí. Entonces, aquí hay un capítulo precisamente que se llama La arrogancia en el servidor. ¿Cómo cambiar de actitud? Yo lo inicio con un pensamiento de Tales de Mileto, que dice: la avaricia y la arrogancia son los principales vicios de los poderosos. Tales de Mileto, página 37. En la página 37, sí. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque realmente, Amparo, los cargos son efímeros, ya sean públicos o privados. Cierto. Hoy estamos, mañana no estamos. Qué agradable no es que yo salga de un cargo público o privado y mañana me encuentre con un ciudadano a quien yo le presté un servicio. Óigalo bien, un servicio por compromiso. Y recuerde y me diga: oiga, Amparo, yo recuerdo cuando usted fue conmigo tan especial, cuando me dio el trato que yo merecía como persona humana. Sí. Como persona humana. Y precisamente hay otro capítulo que se llama El servidor frente a los derechos humanos. ¿Por qué escribí yo este libro, El servidor público? Porque cuando se realizó esta actitud en una región del país, cuando yo era procurador, yo pienso que el servidor público aquí lesionó fue la condición humana. No estaba comprometido con estas personas que, independiente que hubieran caminado 2, 3 o 4 horas, no tenía por qué cerrar la ventanilla. Claro. Entonces, esto me permitió a mí, Amparo, decirle que, independiente del aspecto jurídico, ajá, lo que hace falta es crecimiento en su ciudadela interior, crecimiento, claro, en su yo. Y por eso el Estado, a través, como le decía anteriormente, de la Escuela Superior de Administración Pública, de la misma Procuraduría, sí realiza seminarios en este sentido de cómo ser un buen servidor público, pero en mi caso no es enseñar el aspecto jurídico, independiente que la parte final hace referencia a los elementos del Estado. Hablo del código moral. Claro.
el que todos necesitamos. Pero por supuesto, el que necesitamos que se ponga por encima del mostrador para poder que tengamos una relación magnífica y tengamos una relación armónica, pero ante todo ética, de alguna manera. Código moral. Usted habla también en su libro de algo que me llama la atención y es el servidor con enfermedades emocionales. Un servidor, por ejemplo, que no puede manejar sus emociones dentro de una institución, que hace el ambiente de trabajo insostenible, que maltrata a la gente. Todo esto, David Goleman hablaba de la inteligencia emocional y decía que es más importante que una persona aprenda a manejar sus emociones que tenga un IQ o un nivel de inteligencia superior. Sí. Entonces, encuentra uno gente muy mal geniada en las oficinas públicas, gente de una grosería que uno dice, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Pues así es, Amparo. Precisamente Goleman hace referencia a las 9 clases de inteligencias: la sociológica, la artística, la biológica, sí, entre otras, pero la más importante de todas es la inteligencia emocional. Es el que maneja ese cociente emocional crece en su potencial para ser mejor. Y Goleman dice, ¿cuál es la esencia de la inteligencia emocional? Es la capacidad de entender a los demás. Claro. La capacidad de entender a los demás. ¿Y cómo se entiende a los demás? Teniendo actitud, como decía al principio. Amparo, si usted va a una oficina pública o privada, ¿qué es lo más indicado? Si usted dice buenas tardes, pues usted tiene que estar sujeta a que le digan buenas tardes. nadie le contesta a uno. Usted va a una oficina pública, usted dice buenas tardes y lo miran a uno como un bicho raro porque está saludando a esta vieja porque saluda, está loca, ¿qué le pasó? Buenas tardes. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 6 de la Constitución hace referencia a lo siguiente: el servidor público peca por acción y por omisión. Y por omisión, por supuesto que Perfecto. sí. Entonces, ¿qué ocurre? Independiente de que yo soy servidor público, tengo que darme cuenta que yo también soy ciudadano. Claro. Y el que es un buen ciudadano es un buen servidor público. Entonces, usted va a una oficina pública, y en el caso de los dos acá en la cabina, usted me está mirando a mí a los ojos. Yo tengo que mirar a la persona a los ojos. Claro, no lo miran a uno. Porque si yo no miro a la persona a los ojos, no estoy sintonizado. Claro. ¿Y cómo se sintoniza uno? Mirando a los ojos, diciéndole con mucho gusto qué necesita. Claro. Y el solo hecho de que usted diga con mucho gusto qué necesita, entramos en la expresión pensamiento crítico. Sí. ¿Cuál es el pensamiento crítico? Es el sentido de análisis, es el sentido de interés, es el sentido de preocupación por el ciudadano, por la persona humana. Claro, por supuesto. De manera pues que cuando uno se sintoniza, también se sincroniza. Claro, pero por supuesto. Entonces, ¿y cuál es la esencia de la sincronización? Es ese binomio que existe entre la sintonización y la empatía. A ver, la empatía. Usted dentro de la investigación que ha hecho para escribir este libro, que ha sido reproducido ya varias veces, como usted lo menciona, Sí. y que también fue tenido en cuenta por la Procuraduría General de la Nación para entregársela seguramente a todos sus empleados, Sí. doctor Jesús Neira, ¿en qué sector oficial o de la parte oficial del Estado usted ha encontrado que hay más displicencia, más poca ética, en fin, de todo lo que usted ha investigado? En el sector salud, en el sector de los servicios, en fin, no sé. Yo pienso que esto en sentido general. ¿Sí? La verdad, hay otras instituciones que se distinguen por realmente cumplir a cabalidad como debiera ser, pero yo lo veo mucho en ciertos sectores, sobre todo, ¿sabe qué? De la rama. De la rama judicial. Sí, de la rama. Uno no entiende además el lenguaje con el que le hablan algunos funcionarios públicos. A uno le empiezan a hablar en un lenguaje y uno dice, señorita, no entiendo, qué pena con usted, excúseme, repítame otra vez, por favor. Y lo miran a uno como diciendo, esta señora, ¿qué le pasa a esta señora? Porque no entiende, si yo le estoy explicando las cosas, Dios mío. De manera pues que muchas veces en la rama, no en todos los casos, le insisto, pero sí, y también en ciertos organismos de control. ¿Por qué le digo esto? Yo le decía a una de mis colaboradoras cuando yo ocupaba la Procuraduría en una región del Tolima, cuando mi abogada estaba atendiendo una diligencia de carácter disciplinario, ella cambiaba el tono de voz. Siéntese. Doctor, buenas tardes. Limítese a responder. Cambia el tono de voz. Claro, la actitud. Entonces yo le decía, ¿y usted por qué cambia el tono de voz? Porque yo soy la ley. Caramba. Independiente de la ley es la condición humana. Claro, por supuesto. El hecho de que yo sea amable no es para que yo deje de ejercer ese cargo como juez, de ninguna manera. De manera pues que en ciertos sentidos yo veo que a veces uno llega a ciertas instituciones y son demasiado impersonales en el trato. Totalmente impersonales, sí. Personales en el trato. Y hoy en día con la posmodernidad,
la famosa posmodernidad. Bienvenida a la posmodernidad. Bienvenido a lo Sí, no estamos en contra de ella, pero todo tiene un límite. Todas las cosas tienen un límite. Bienvenida a la posmodernidad siempre y cuando esté por medio lo humano. Claro. Porque no puede primar lo técnico sobre lo humano, sino lo humano sobre lo técnico. Claro, por supuesto. Doctor, hay otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, de los servidores públicos, de una buena parte de los servidores públicos, y es la impuntualidad, el incumplimiento. Señora, venga mañana por el documento. Ahorita no se lo podemos despedir, pero señor, si todo lo que tiene que hacer es fotocopiarlo. Señora, ya le dije que venga mañana por la tarde. Mañana por la tarde puede ser entre las 2 y las 6 de la tarde, es así de simple. Y va uno mañana entre las 2 y las 6 de la tarde y el documento no está. Señora, es que he tenido mucho trabajo y no se lo puede fotocopiar. Venga pasado mañana. Y así lo tienen a uno yendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, una semana, por un documento que lo podrían haber expedido el primer día que no fue. Pues Amparo, yo hablo precisamente sobre eso. Estamos conectados en la página 33. Yo abro referencia a eso, a la impuntualidad. Sí, así es. ¿Qué pasa? El servidor incumplido. El servidor, y además, si nosotros tenemos en cuenta el pensamiento de los grandes, dicen que la puntualidad es la cortesía de los reyes. Sí. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no se dan cuenta del tiempo de los demás. Así es, no respetan el tiempo de los demás. No son considerados con el tiempo de los demás. Uno tiene que ser respetuoso con el tiempo de los demás. El ser incumplido con dígalo bien, con personas inocentes que necesitan del servicio del Estado, y muchas veces como consecuencia del incumplimiento por parte del servidor público, va a traer consecuencias ¿para quién? Para el ciudadano. ¿De carácter qué? De carácter negativo, desafortunadamente. Claro, pero además no solamente es la impuntualidad que yo le menciono, doctor, sino que muchas veces, por ejemplo, la gente deja de almorzar, utiliza su hora de trabajo, su hora de almuerzo, en fin, qué sé yo, para poder ir a una oficina a que le expidan un documento, y usted va y se parquea en una fila interminable que no se mueve ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado, y resulta que el señor de la ventanilla no llegó a las 2 de la tarde, no llegó a la 1:30, no salió a las 12 del día. Eso sí, suena el pito, inmediatamente todo el mundo sale despavorido, pero parquéese usted en la fila a ver si el señor llegó a la hora que le correspondía, y tampoco llegan. Pero precisamente cuando hago referencia a la impuntualidad, es que uno tiene que ser cumplido, porque independiente de la función que desempeña como servidor público, es con la persona humana. Yo tengo que ser cumplido a todo nivel, porque como decíamos anteriormente, esa ausencia de consideración es una falta de respeto con el usuario. Pero por supuesto, ¿cuáles son lo peor que tiene un funcionario público, doctor? Aparte de todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Pues la desidia. La desidia. La corrupción. Así es. Señora, es que sí, yo le podría dar el documento ahora, pero usted me entiende, ¿no, señora? Usted me entiende, señora. Es usted me entiende, si de pronto tira aquí un billete de 20, podría ser, ¿no? Que yo se lo entregue ahora. La improvisación. Así es. La ligereza. Ajá. Y otra cosa importante es la deshonestidad, la ausencia de lealtad con la institución. Así es. ¿Y qué hay que hacer contra eso, doctor? Usted que ha escrito todos estos tratados sobre cómo ser un buen servidor público. Sabiduría emocional. Los que somos creyentes, sabiduría espiritual. Ajá. Que es la mejor brújula para ser mejor todos los días. Sí, pero la sabiduría la deberían entregar las instituciones que tienen a esas personas, sobre todo de atención al público. Sí. Sobre todo de atención al público, donde uno ve más complicado el tema, porque dentro de las oficinas también hay mucha desidia, digamos, mucha ligereza, mucho de todo lo que usted ha mencionado, y entonces eso hace que la atención al público también se convierta en una pesadilla en un momento determinado. Pero entonces, ¿qué hacer para que las entidades, las famosas Bogotás humanas y todo este tipo de cosas, pues puedan entender que el servidor público tiene que ser una persona que esté ahí, ahora y en el momento que corresponde? Sí, es importante su pregunta. Le digo lo siguiente, Amparo. La verdad es que falta educar. Hay que educar. Ojalá a través del Estado se pudiera dictar, diría yo, una cátedra, ya sea en las universidades o en los colegios, inclusive por la primaria, cómo ser un buen servidor público. Ajá. ¿Para qué? Para que el niño sepa que el Estado hay que quererlo, para que tenga sentido de propiedad. Claro. Para que el niño cuando vaya creciendo sepa, yo tengo que cumplir con las obligaciones del Estado. Claro, por debo supuesto. cumplir con los impuestos, debo cumplir con
todas las obligaciones que el Estado me exige. Entonces, qué bueno sería educar. Qué bueno sería. Pues quiero contarles a ustedes que este libro del que estamos hablando, El buen servidor público, del doctor Jesús Neira Quintero, es un libro que ha obtenido un premio internacional de literatura por haber escrito este libro, es decir, un libro que ha sido destacado a nivel internacional y que logró, digamos, este premio el 26 de junio de 2009, ¿no, doctor? Y hace 2 meses, en 2014, estuve en Washington invitado por la Cámara de Comercio Colombo-Americana y después estuve en Miami. Qué maravilla. Entonces, pues dejando un granito de arena porque el servidor público no es en Colombia, es de carácter general. Así es en todas partes del mundo. Uno muchas veces dice qué maravilla la gente como atiende en los Estados Unidos o como atiende en España o como atiende en Italia, pero es que resulta que en todas partes hay problemas y hay dificultades. Bueno, pues qué gusto haber tenido esta conversación con usted, doctor Jesús Neira Quintero, abogado de la Universidad Gran Colombia y especializado en Derecho Agrario, que ha escrito este libro, que ya va ¿en qué edición me dice? Tercera. En la tercera edición. También está en la Librería Nacional. Se encuentra en la Librería Nacional para quienes lo quieran comprar. Sí, porque también fue editado a nivel privado. Perfecto. Amparo, me disculpa otra expresión antes de terminar. La mejor recomendación para el servidor público. ¿Cuál? Teniendo en cuenta el pensamiento de Adam Smith. Señor. Pare. Respire. Reflexione y elija. ¿Qué es lo más difícil? Saber elegir. Así es. Porque desafortunadamente cuando no sabemos elegir terminamos en el abismo. Pues doctor Jesús Neira, muchísimas gracias por acompañarnos. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado para venir a hablar de lo que debe ser un buen servidor público. Y yo me despido de todos ustedes. Mañana los espero con más temas, con más invitados. Que la pasen bien. Un beso para todos.